Yo tenía apenas 19 años cuando recibí aquella llamada telefónica que cambiaría mi vida para siempre. Señora Giovanna, solo estamos confirmando que su esposo murió hace 3 años en un accidente en la carretera. Y él estaba ahí, acostado a mi lado, respirando, mirándome con ojos desorbitados de pavor. Hola, mis queridos. Soy Guadalupe Méndez Ramírez. Tengo 83 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé por mucho tiempo dentro de mí. Antes de empezar, quería pedirles que le den like a este video y se suscriban al canal Diario de la Abuela, que ha traído historias tan hermosas de personas como yo, que han vivido mucho y tienen algo que enseñar. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber que mis palabras llegan a tantos lugares diferentes. Nací en 1942, en un pueblito pequeño del estado de Michoacán. Era un tiempo diferente, ¿saben? No teníamos televisión en casa, la radio era nuestra mayor diversión, y las muchachas de familia como yo teníamos un destino casi seguro: casarnos jóvenes, tener hijos, cuidar la casa. No es que fuera malo, era el sueño de muchas de nosotras. Y fue mi sueño también, por un tiempo. Mi madre, doña Concepción, era costurera y hacía los vestidos más bonitos de la región. Mi padre, don Armando, trabajaba en la única sucursal bancaria del pueblo. Éramos una familia sencilla, pero respetada. Estudié hasta completar lo que llamaban secundaria en esa época, y después empecé a ayudar a mi madre con las costuras. Aprendí a bordar, a hacer tejidos, todas esas habilidades que una buena muchacha debía saber. Nuestro pueblo era tan pequeño que conocíamos prácticamente a todos. Por eso, cuando un hombre nuevo aparecía, se volvía tema de conversación en todas las casas. Y así fue con Mateo. Llegó un domingo de marzo de 1961. Estacionó un carro azul reluciente en la plaza central, y ese mismo día ya estaba en la misa de 6. Alto, con cabello negro bien peinado, traje impecable y una sonrisa que... ¡ay, Dios mío! Esa sonrisa me cautivó desde la primera vez que lo vi. Mateo se presentó como vendedor de telas finas. Traía muestras de sedas y casimires que venían de Ciudad de México, de Guadalajara, hasta de países lejanos como Italia y Francia. Las señoras del pueblo quedaron encantadas, mi madre inclusive. Y como necesitaba a alguien que entendiera de telas para ayudarlo a organizar su muestrario, acabé siendo recomendada. En aquellas tardes que pasamos juntos, organizando retazos, él me contaba historias de sus viajes, de las grandes ciudades que conoció, de los hoteles elegantes donde se hospedaba. Para una muchacha que nunca había salido de aquel pueblito, cada palabra era como una ventana, abriéndose a un mundo nuevo, brillante, lleno de posibilidades. No tardamos en empezar a noviar. Mis padres, al principio desconfiados de aquel forastero, fueron conquistados por su manera educada, por los pequeños regalos que traía, por cómo hablaba del futuro con tanta certeza. Un hombre con visión, decía mi padre. Y cuando, 3 meses después de conocernos, Mateo pidió mi mano en matrimonio, no hubo quien se opusiera. Nos casamos en una ceremonia sencilla, pero bonita. Mi madre hizo mi vestido durante noches enteras, bordando cada perla a mano. Mateo alquiló una casita cerca de la plaza, pequeña pero acogedora, y allí comenzamos nuestra vida. Yo estaba segura que sería para siempre, como en las películas que veíamos en el único cine del pueblo. En los primeros meses, todo era exactamente como soñé. Mateo era cariñoso, atento, me traía flores sin motivo especial. Por la noche, sentados en el portal, me contaba sobre los lugares que visitaríamos juntos algún día. París, Roma, Nueva York. Yo creía en cada palabra, porque quería creer, porque lo amaba con ese primer amor, que es tan puro, tan ciego. Fue alrededor de nuestro 6º mes de casados que los viajes de Mateo comenzaron a hacerse más frecuentes y más largos. El negocio está creciendo, mi amor, explicaba él. Estoy expandiéndome a otras regiones. Y yo, claro, lo apoyaba. ¿Qué esposa no se sentiría orgullosa del éxito de su marido? Al principio eran 3,
4 días fuera. Después, una semana entera. Con el tiempo, las ausencias pasaron a durar 15 días, a veces un mes. Cuando volvía, siempre traía algún regalo. Un pañuelo de seda, un perfume francés, chocolates importados. Y historias. Muchas historias sobre clientes difíciles, hoteles lujosos, cenas de negocios. Lo extrañaba, claro. Las noches eran largas y silenciosas sin su presencia. Pero me consolaba arreglando nuestra casa, cocinando sus platillos favoritos para cuando regresara, bordando manteles y sábanas para nuestro hogar, y soñando con el día en que tendríamos hijos corriendo por aquellas habitaciones. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. No puedo decir exactamente cuándo noté las primeras inconsistencias. Tal vez cuando mencioné el nombre de un cliente que él había citado meses antes, y Mateo pareció no recordarlo. O cuando encontré un recibo de hotel en Monterrey en la fecha en que él dijo estar en Guadalajara. Pequeños detalles que solos no significaban nada, pero juntos comenzaban a formar un patrón. Me acuerdo claramente de la primera vez que la duda realmente se instaló en mi corazón. Fue cuando Mateo regresó de un viaje de 3 semanas y, al desempacar su maleta, encontré un pañuelo femenino con un perfume que no era mío. Cuando pregunté, él se rió y dijo que probablemente era de la camarera del hotel, que debió habérsele caído mientras arreglaba sus cosas. Creí, o fingí creer, porque en aquella época, en 1962, una esposa no cuestionaba al marido. Una mujer no levantaba sospechas sin pruebas concretas. Y, más que todo, yo no quería ver la verdad que comenzaba a delinearse ante mis ojos. Los viajes continuaron, cada vez más largos. Hubo un período en que Mateo estuvo fuera por casi 2 meses. Cuando llamé a algunos de los contactos que él había dejado, nadie sabía informarme su paradero exacto. Debe estar visitando a otros clientes, decían. Y yo me tragaba el nudo en la garganta, junto con mis dudas crecientes. Fue en esa época que comencé a notar otros detalles. Como Mateo evitaba hablar sobre su familia. Como nunca me llevaba en sus viajes, incluso cuando yo insistía en que podría ayudarlo con los clientes. Como, a veces, recibía llamadas tarde en la noche y salía a atenderlas en el patio, volviendo con expresión preocupada. Una tarde, mientras limpiaba el forro de un saco viejo de él, encontré una credencial de identidad. El hombre de la foto era Mateo, sin duda, pero el nombre era otro, Manuel Ramírez. Guardé aquello conmigo, sin mencionar nada. Comencé a prestar más atención, a buscar más pistas. En una de sus largas ausencias, decidí que era hora de buscar más a fondo. Revisé cada rincón de nuestra casa mientras él estaba fuera. Fue así que encontré, escondida en el forro de una maleta vieja, una caja con documentos. Había otras identificaciones, con nombres diferentes, pero siempre con su foto. Actas de nacimiento. Un certificado de defunción a nombre de Manuel Ramírez, fechado 3 años antes de conocernos. Y, lo peor, fotografías. Fotografías de Mateo, o quien quiera que fuese, con otras mujeres. En algunas había niños. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Me senté en el piso de nuestro cuarto, rodeada por aquellas pruebas de la traición, y lloré hasta no tener más lágrimas. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. Una fuerza que no sabía que poseía comenzó a crecer. No sería simplemente una víctima más. Necesitaba entender exactamente con quién estaba casada y qué estaba sucediendo. Cuidadosamente, copié direcciones que encontré en los documentos. Anoté nombres, fechas, y entonces coloqué todo exactamente como estaba. Cuando Mateo volvió, una semana después, lo recibí con la misma sonrisa de siempre. Serví su comida favorita. Escuché sus historias con interés fingido. Por fuera, era la misma Guadalupe dedicada. Por dentro, algo había muerto, y algo nuevo, más duro, más determinado, había nacido. Durante los 3 años en que estuvimos casados, nunca había salido sola de nuestro pueblito, pero ahora tenía un propósito.
Esperé que Mateo partiera para otro de sus viajes y por primera vez hice mis propias maletas. Le dije a mi madre que iría a visitar a una prima distante. Y tomé el autobús hacia Monterrey, la primera de las direcciones que había encontrado. Lo que descubrí en aquel viaje cambió mi vida para siempre. Y confirma aquella frase impactante con la que comencé mi historia. El hombre que yo llamaba esposo, que dormía a mi lado, había muerto oficialmente hace 3 años, en un accidente que nunca ocurrió. Pero eso, mis queridos, es para el próximo capítulo de mi historia. Si quieren saber qué descubrí en Monterrey y cómo desenmascaré al hombre que pensaba que era mi marido, no dejen de seguir viendo. Y nuevamente, dejen su like, suscríbanse al canal Diario de la Abuela y compártanlo con alguien que necesita escuchar una historia de superación como la mía. Gracias por escucharme hasta aquí. Capítulo 2. No imaginan lo que sentí cuando bajé de aquel autobús en Monterrey. Era 1964, acababa de cumplir 22 años y nunca había estado en una ciudad grande. Los edificios, el ruido, tantas personas caminando apuradas, todo me asustaba. Pero lo que me asustaba aún más era lo que podría descubrir sobre el hombre que llamaba mi esposo. Llevé conmigo solo la dirección anotada y una fotografía de Mateo. La dirección me llevó a un barrio sencillo, donde encontré una casa pequeña con flores en el jardín. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría cuando toqué a la puerta. Una mujer abrió. Debía tener unos 30 años. Tenía un niño agarrado de la falda. Cuando pregunté por Manuel Ramírez, vi su rostro palidecer. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz temblorosa. No sabía qué responder. No podía simplemente decir, «soy su esposa». Así que mentí. Dije que era prima lejana, que estaba tratando de localizar parientes para un asunto de familia. Ella me invitó a entrar, reticente. La casa era sencilla pero acogedora, con fotografías en las paredes. Y ahí estaba él, mi Mateo, sonriendo en varios portarretratos, con aquella mujer, con 2 niños. El nombre en las fotos, Manuel y familia. Necesité toda mi fuerza para no demostrar la conmoción. La mujer se presentó como Magdalena, viuda de Manuel Ramírez. Me contó, entre lágrimas apenas contenidas, que su marido había muerto en un accidente de auto en la carretera 3 años antes. «Fue horrible», dijo ella. «El carro se incendió. Ni siquiera pudieron recuperar el cuerpo adecuadamente». Mientras ella hablaba, mis ojos recorrieron la sala y noté algo en el estante. Una urna funeraria pequeña, con una placa. Manuel Ramírez, 1935-1961. Estaba sentada en la sala de la viuda de mi propio esposo, mirando sus supuestas cenizas, mientras él, vivo y bien, probablemente estaba engañando a otra mujer en algún lugar de México. Magdalena me mostró recortes de periódico sobre el accidente, el acta de defunción. Habló sobre el seguro de vida que había recibido y cómo eso la había ayudado a criar a sus hijos. No fue mucho, pero nos ayudó a empezar de nuevo, dijo. Con cada palabra, yo entendía más del esquema y sentía mi corazón hundirse. Antes de salir, pedí usar el baño. En el pasillo, vi la puerta de un cuarto entreabierta. Parecía un tipo de estudio. Arriesgándome, entré rápidamente y busqué en los cajones. Encontré papeles de seguro, correspondencia antigua y algo que hizo helar mi sangre, una foto de Manuel con otra mujer, que no era yo ni Magdalena, con una anotación al reverso: Veracruz, 1962. Fue en el mismo año en que se casó conmigo. Salí de la casa de Magdalena con la cabeza dando vueltas. Me hospedé en una pensión barata y pasé la noche entera despierta, tratando de organizar las piezas de aquel rompecabezas macabro. Al día siguiente, usé casi todos mis ahorros para contratar a un detective privado, don Jerónimo, un hombre de mediana edad con ojos cansados que no pareció sorprendido con mi historia. «Señora, desafortunadamente esto es más común de lo que se imagina», me dijo. «Estos estafadores se aprovechan de mujeres solas, falsifican documentos, hasta fingen su propia muerte para aplicar fraudes». Durante una semana, don Jerónimo investigó las otras direcciones que yo había traído.
Descubrimos 3 mujeres más en diferentes ciudades: Veracruz, Mérida y Ciudad de México, todas creyendo estar casadas con versiones diferentes del mismo hombre. Mateo, el vendedor de telas; Mario, el representante comercial; Martín, el negociante de café. El esquema era siempre el mismo. Se presentaba como un hombre de negocios, ganaba la confianza de la mujer y de la familia, se casaba y con el tiempo comenzaba a hacer viajes de trabajo cada vez más largos. En algunos casos, habría cuentas conjuntas que vaciaba poco a poco. En otros, como en el caso de Magdalena, llegaba al punto de fingir su propia muerte para recibir seguros. Su caso es diferente, explicó don Jerónimo. Él no fingió la muerte para usted, ni parece haber robado su dinero. Tal vez usted haya sido, ¿cómo puedo decirlo?, un puerto seguro, un lugar para descansar entre un fraude y otro. Aquella frase me hirió como un cuchillo. Ni siquiera había sido lo suficientemente importante como para ser engañada completamente. Era apenas un intervalo cómodo en la vida criminal de aquel hombre. Volví a mi pueblo con el corazón pesado y un portafolio lleno de pruebas. Fotografías, testimonios, copias de documentos, todo documentando la doble vida, en realidad quíntuple, del hombre que yo llamaba esposo. Ahora sabía que su verdadero nombre era Manuel, que había comenzado su carrera de estafador en Nuevo León, y que yo era apenas una de sus muchas víctimas. ¿Qué hacer con aquella información? En esa época, una mujer separada era vista con ojos de desconfianza y lástima. Exponer públicamente el fraude significaría exponer mi propia ingenuidad, volverme motivo de chisme y piedad en el pequeño pueblo donde todos se conocían. Además, estaban las otras mujeres, algunas con hijos pequeños. Denunciarlo significaría destruir otras familias, aunque estuvieran basadas en mentiras. Decidí esperar. Guardé las pruebas en un lugar seguro y continué mi vida como si no supiera nada. Cuando Mateo, o mejor, Manuel, volvió de viaje, lo recibí con normalidad. Serví su comida favorita, escuché sus historias inventadas. Dormí a su lado sintiendo una mezcla de asco y tristeza. Durante semanas elaboré mi plan. No sería impulsiva. Necesitaba garantizar mi futuro, pensar en cada detalle. Fue cuando tuve una idea. Me comuniqué secretamente con don Jerónimo, que me ayudó a contactar a una de las otras esposas, Dolores, de Veracruz, quien había descubierto la verdad algunos meses antes que yo. Juntas trazamos una estrategia. Una noche de junio de 1964, todo estaba listo. Manuel había vuelto de un viaje de negocios ese mismo día, exhausto. Mientras cenábamos, comenté casualmente: «Querido, ¿no es extraño? Hoy una mujer vino a la tienda de mamá preguntando por ti. Dijo que te conocía de Monterrey». Vi su rostro palidecer levemente, pero se recuperó rápido. «Debe ser un error, mi amor. Nunca viví en Monterrey». Es lo que le dije, pero ella insistió tanto en que conocía a un Manuel Ramírez igualito a ti. Casi deja caer el tenedor. «¡Qué tontería! Debe ser alguna loca». Sonreí tranquilamente y cambié de tema. Pero planté la semilla del miedo, exactamente como había planeado. Esa noche nos fuimos a dormir temprano. Él parecía inquieto, dando vueltas en la cama varias veces. Alrededor de las 11 sonó el teléfono. Contesté con el corazón acelerado, sabiendo exactamente lo que vendría. Del otro lado de la línea, Dolores, siguiendo nuestro guión combinado, dijo en voz alta y clara: «Señora, solo estamos confirmando que su esposo Manuel Ramírez murió hace 3 años en un accidente en la carretera a Monterrey». Sentí a Manuel sentarse abruptamente en la cama a mi lado. Respondí calmadamente: «¿Cómo dice? ¿Mi esposo muerto?» Pero él está aquí a mi lado. La expresión de pánico en su rostro cuando me giré para mirarlo es algo que nunca olvidaré. Sus ojos estaban desorbitados, la boca abierta. Toda la sangre había huido de su cara. Colgué el teléfono despacio, sin apartar los ojos de los suyos. «¿Algún problema, Mateo? ¿O debo llamarte Manuel? ¿O prefieres Mario? ¿Martín?».
Tal vez. Intentó levantarse, pero yo ya había previsto esto. No te preocupes, dije, sorprendentemente calmada. ¿Las maletas que guardas en el sótano con tus documentos falsos y dinero escondido? Ya no están ahí. Y todas las salidas de la casa están siendo vigiladas por personas que saben exactamente quién eres. Era un farol, claro. No había nadie vigilando la casa. Pero él no tenía cómo saberlo. Vi la desesperación crecer en sus ojos mientras calculaba sus oportunidades. «Guadalupe, puedo explicarlo», comenzó, usando aquel tono suave que tantas veces me había engañado. «No es lo que estás pensando». «¿No lo es?», pregunté, abriendo el cajón de la mesita de noche y sacando algunas de las fotografías que había recolectado. «¿No eres tú con Magdalena y tus 2 hijos en Monterrey? ¿O con Dolores en Veracruz? ¿O tal vez quieras explicarme cómo lograste morir en 1961 y aún estar aquí, respirando frente a mí?» Miró las fotografías, después a mí, y algo cambió en su rostro. La máscara de encanto y confianza cayó completamente, revelando lo que había debajo: un hombre acorralado, calculador, peligroso. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz diferente, más fría, más verdadera. «Quiero que escuches con mucha atención», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. «Tengo copias de todos tus documentos falsos, testimonios de tus otras esposas, pruebas de cada fraude que aplicaste en los últimos años. Si algo me sucede, todo esto irá directo a la policía». Tragó saliva, asintiendo lentamente. «No voy a denunciarte», continué. «No por tu causa, sino porque no quiero que otras mujeres y niños inocentes sufran la humillación pública. Pero tengo mis condiciones». Fue allí, aquella noche, que tomé el control de mi vida por primera vez. Exigí que financiara mis estudios. Quería hacer la Universidad de Administración, algo poco común para mujeres en la época. Exigí también un valor para abrir mi propio negocio, una tienda de telas, irónicamente, aprovechando el conocimiento que había adquirido con él. Y después de eso, quiero que desaparezcas de mi vida para siempre. Sin divorcio oficial. Sé que nuestro matrimonio no es legal de todas formas, ya que sigues oficialmente casado con Magdalena. Simplemente vete y nunca más regreses. Él acordó todo. ¿Qué más podría hacer? Aquella misma noche, escribió un cheque con una cantidad considerable, dinero que, descubrí después, venía de sus fraudes. A la mañana siguiente, antes del amanecer, partió. Dejó apenas una nota. «Eres más lista y más fuerte que todas las demás. Tal vez por eso realmente llegué a quererte». Cuando mis padres y los vecinos preguntaron sobre la desaparición repentina de Mateo, conté la historia que había preparado. Había recibido una propuesta irrechazable para trabajar en el extranjero y había partido deprisa. Con el tiempo, dejaría de responder mis cartas y me convertiría en una más de las viudas de marido vivo, como tantas otras en aquella época. Pero yo no sería una víctima. No lloraría por un hombre que nunca existió. El dolor de la traición era real. El amor que sentí también fue real. Pero ahora tenía algo más importante: mi propia vida para reconstruir. Y fue exactamente eso lo que comencé a hacer al día siguiente. Me inscribí en el curso preparatorio para la universidad, enfrentando miradas de asombro de hombres y mujeres que no entendían por qué una mujer casada quería estudiar. Alquilé un pequeño espacio comercial y comencé a planear mi tienda de telas finas, las mismas que Manuel vendía en sus viajes imaginarios. Aquella llamada en la noche oscura de junio fue el fin de una vida basada en mentiras, pero también fue el comienzo de mi verdadera historia. Una historia que, prometo, se vuelve aún más sorprendente de aquí en adelante. Capítulo 3. Retomando mi historia, mis queridos. Aquel año de 1964 marcó el inicio de una nueva Guadalupe. Una mujer que nacía de las cenizas de un matrimonio basado en mentiras. Muchos me preguntan cómo conseguí fuerzas para seguir adelante después de semejante decepción. ¿La verdad? Simplemente no tenía elección. La vida no se detiene para consolarnos.
Los primeros meses fueron los más difíciles. Me despertaba todas las mañanas con esa sensación extraña en el pecho, un vacío inexplicable. No era nostalgia de Manuel. Era nostalgia de la Guadalupe inocente que había sido, de la mujer que creía en el amor romántico, en finales felices, en promesas eternas. Esa Guadalupe había muerto junto con las mentiras de Manuel, y yo todavía estaba de luto por ella. Me acuerdo claramente del día en que presenté el examen para entrar a la universidad. Era marzo de 1965, yo tenía 23 años, y me senté en un salón lleno de jóvenes de 18, 19 años. El único rostro maduro, además del mío, era de un señor de casi 50 años, que después descubrí era un juez jubilado realizando un sueño antiguo. Cuando el supervisor distribuyó las pruebas, una muchacha a mi lado susurró: ¿La señora no está en el salón equivocado? Esto es un examen de admisión, no un curso de costura. Respiré profundo, la miré a los ojos y respondí en voz baja: Estoy exactamente donde debería estar. Y así era. Terminé aquella prueba con las manos adoloridas de tanto escribir y la certeza de que, por primera vez, estaba trazando mi propio camino. Cuando los resultados salieron, mi nombre estaba entre los aprobados para la carrera de administración. Solo 3 mujeres habían pasado aquel año, de un total de 40 plazas. Mi padre, que inicialmente se había resistido a la idea de verme estudiando cosas de hombres, se sintió tan orgulloso que enmarcó el periódico con la lista de aprobados. Mi madre, siempre más práctica, solo dijo: «Es bueno que tengas un título, hija, ya que tu marido te abandonó». Porque esa era la versión oficial que circulaba en el pueblo. El vendedor de telas había abandonado a la pobre Guadalupe por una oportunidad en el extranjero. Algunas personas me miraban con lástima, otras con ese aire de «yo sabía que no iba a funcionar». Muy pocas, como mi amiga Elena, ofrecían apoyo genuino. Fue ella, incluso, quien me ayudó a encontrar un lugar para vivir más cerca de la universidad. Me mudé a un apartamento minúsculo, pero que era solo mío. Por primera vez en la vida, no respondía a padre, madre o marido. Decoré aquellas paredes con los colores que quería, arreglé los muebles a mi gusto y comencé a descubrir quién era Guadalupe cuando no estaba siendo hija o esposa de alguien. La universidad fue un mundo totalmente nuevo. Los profesores, en su mayoría hombres mayores, miraban a las alumnas con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Uno de ellos, en la primera clase, llegó a decir: «Las señoras están conscientes de que esta carrera forma profesionales para el mercado laboral, no para organizar test benéficos, ¿verdad?». Aquello, que debería intimidarme, solo aumentó mi determinación. Estudiaba el doble, pasaba noches inclinada sobre libros de contabilidad, estadística, economía. Torturaba a mis amigas pidiéndoles que me examinaran antes de las pruebas, y, gradualmente, las miradas de escepticismo dieron lugar a respeto reluctante, después a genuina admiración. Paralelamente a los estudios, comencé a montar mi tienda. Usé el dinero que Manuel me había dejado, una cantidad considerable, fruto de sus fraudes, que decidí transformar en algo honesto y mío. Alquilé un espacio pequeño, pinté las paredes yo misma y bauticé el negocio Hilos de Oro, porque creía que, incluso de las experiencias más oscuras, podemos extraer hilos dorados de aprendizaje. Al principio vendía solo telas básicas y mercería, pero pronto percibí que había un nicho sin explotar, telas finas para ropa de fiesta y boda. Irónicamente, el conocimiento que adquirí observando a Manuel, o quienquiera que fuese, me sirvió en ese momento. Sabía reconocer calidad, entender el origen de los materiales, negociar con proveedores. Recuerdo el día en que cerré mi primer gran negocio. Era septiembre de 1965, y la hija del presidente municipal iba a casarse. La madre de la novia, doña Eulalia, entró a mi tienda por casualidad, buscando encajes para el vestido. Le mostré una pieza de seda italiana que acababa de llegar. Había invertido casi todos mis ahorros en ella. Cuando doña Eulalia tocó la tela, sus ojos brillaron.
¿De dónde trajiste esto, muchacha? Ni en Ciudad de México encontré algo así. Tengo mis contactos, doña Eulalia, respondí, sintiendo un sabor amargo de ironía. Los contactos eran, en realidad, un vendedor legítimo que había conocido a través de las investigaciones sobre Manuel. Doña Eulalia no solo compró toda la pieza de seda, sino que me contrató para proveer todas las telas y accesorios de la boda, incluyendo para los vestidos de las 5 damas de honor. Aquella noche, sentada sola en mi apartamento, lloré, no de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y orgullo. Realmente estaba sucediendo, me estaba reinventando. La boda de la hija del presidente municipal fue un hito. Las mujeres de la alta sociedad, impresionadas con la calidad de los materiales, comenzaron a frecuentar mi tienda. Pronto necesité contratar una ayudante, después otra. Mientras tanto, seguía estudiando, muchas veces yendo directo de la tienda a las clases nocturnas, exhausta pero determinada. Fue alrededor de 1967 que las cosas realmente comenzaron a cambiar. Estaba en el 3er año de la universidad. Mis calificaciones eran ejemplares, y la tienda prosperaba al punto de ya estar pensando en expandirme. Fue cuando conocí a doña Augusta, una señora elegante de casi 70 años, viuda de un industrial. Ella entró a mi tienda, buscando telas para renovar la decoración de su mansión. Mientras le mostrábamos las opciones, doña Augusta comenzó a hacer preguntas. Sobre mí, sobre cómo una joven administraba un negocio sola, sobre mis estudios. Respondí con honestidad, omitiendo solo los detalles sórdidos sobre Manuel. Hablé de mi pasión por el comercio, de cómo creía que las mujeres podían y debían buscar independencia financiera. «¿Sabes, jovencita?», dijo doña Augusta, «mi marido me dejó varias propiedades comerciales en el centro. Tengo un espacio 3 veces más grande que este, en la avenida principal, vacío desde hace meses. ¿Te interesaría?». Tragué saliva. Aquel espacio en la avenida principal era el sueño de cualquier comerciante, pero estaría completamente fuera de mi alcance financiero. Me temo que el alquiler de un lugar así está más allá de mis posibilidades actuales, doña Augusta. Ella sonrió, con ese aire de quien sabe más de lo que dice. Tal vez podamos llegar a un arreglo diferente. Ven a tomar un té conmigo mañana y conversaremos. Al día siguiente, nerviosa como una niña, toqué a la puerta de la mansión de doña Augusta. En su lujoso jardín de invierno, entre tazas de porcelana fina y galletas de mantequilla, ella me hizo una propuesta que cambiaría mi vida. Sería mi socia en la expansión de la tienda. Ella aportaría el espacio y capital, yo el conocimiento y gestión. Dividiríamos las ganancias. Pero, ¿por qué?, pregunté, genuinamente confundida. Usted apenas me conoce. Cuando mi Augusto murió, explicó, los hombres de negocios de esta ciudad creyeron que podrían pasar por encima de mí, que una viuda no entendería de negocios. Demostré que estaban equivocados, pero fue una batalla solitaria. Quiero ayudar a mujeres como tú, que tienen empuje, inteligencia, determinación. Además, agregó con una sonrisa traviesa, tengo buen ojo para los negocios lucrativos. Así nació la nueva Hilos de Oro, inaugurada en enero de 1968, con una fiesta que movió a todo el pueblo. El espacio era deslumbrante, con vitrinas amplias, probadores elegantes, una sección exclusiva para novias. Además de telas, pasamos a vender prendas listas importadas, accesorios, artículos para decoración. Contratamos más empleadas, todas mujeres, muchas en situación de vulnerabilidad, como madres solteras y viudas sin ingresos. Ese mismo año, me gradué de la universidad como la primera alumna de la generación. En la ceremonia de graduación, miré hacia el público y vi a mis padres, orgullosos, al lado de doña Augusta. No había un Manuel allí, ni haría falta. Había construido algo mucho más grande que un matrimonio. Había construido una vida propia, en mis propios términos. Con el tiempo, la historia del marido que se fue al extranjero fue siendo olvidada, reemplazada por la imagen de la empresaria exitosa. Ya no era más la pobrecita que fue abandonada, sino la mujer de negocios que transformó la moda en la ciudad.
En 1970 nos expandimos a una segunda tienda, en otra ciudad. En 1972 lanzamos nuestra propia línea de telas, producidas por telares nacionales, siguiendo nuestros patrones exclusivos. Con cada paso, el recuerdo de Manuel quedaba más distante, como una pesadilla que gradualmente pierde fuerza con el amanecer. Pero había una cosa que no conseguía olvidar: las otras mujeres. Magdalena, con sus hijos pequeños, viviendo de la pensión del marido muerto. Dolores, que me había ayudado con la llamada reveladora. ¿Y cuántas otras habría que ni conocía? Mujeres engañadas, traicionadas, abandonadas por hombres como Manuel. Una noche, en 1973, sola en la oficina después del cierre de la tienda, tuve una idea. Ya éramos una empresa próspera, con recursos, influencia. ¿Por qué no usar esto para ayudar a otras mujeres que, como yo en el pasado, necesitaban empezar de cero? A la mañana siguiente, le presenté la idea a doña Augusta. Crear una fundación, vinculada a nuestra empresa, que ofreciera capacitación profesional, orientación financiera y hasta pequeños préstamos para mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas abandonadas o traicionadas por sus cónyuges. Doña Augusta escuchó todo con atención y al final tenía lágrimas en los ojos. «Mi querida», dijo, «esto es exactamente lo que siempre soñé hacer, pero nunca supe cómo empezar. No solo superaste tu pasado, lo estás transformando en luz para otras». En octubre de 1973 inauguramos la Fundación Amanecer, nombre elegido para simbolizar un nuevo amanecer en la vida de aquellas mujeres. Comenzamos pequeño, con clases de costura y administración básica. Pero pronto estábamos ofreciendo cursos técnicos, orientación para pequeños negocios, hasta una guardería para que las madres pudieran estudiar tranquilas. Algunas personas del pueblo torcieron la nariz, claro. «Está incentivando a las mujeres a abandonar sus hogares», decían algunos. «Esto va a acabar con los matrimonios», se quejaban otros. Pero por cada crítica había 10 historias de éxito, mujeres que, como yo, descubrían su fuerza interior y capacidad de reinventarse. Recuerdo especialmente a Mariana, una joven de 24 años que llegó a la fundación en 1974, con un bebé de 3 meses en los brazos y marcas de violencia aún visibles en el rostro. El marido, alcohólico, la había golpeado por última vez antes de que finalmente huyera. Sin estudios, sin profesión, sin familia de apoyo, ella no veía salida. «¿Cómo voy a mantener a mi hijo sola? Tal vez debería volver. Él promete que va a cambiar», decía, con esa mirada que yo conocía bien, la mirada de quien se acostumbró a no tener opciones. «No estás sola», respondí, sosteniendo sus manos. «Y tu historia no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando». Hoy, tantos años después, Mariana es gerente de una de nuestras tiendas y su hija, aquel bebé que traía en brazos, se graduó en Derecho. Son cientos de historias así, cientos de vidas transformadas, en un efecto cascada que comenzó aquella terrible noche cuando recibí una llamada diciendo que mi esposo estaba muerto, mientras él dormía a mi lado. El dolor de la traición, la humillación, el miedo al futuro, todo eso fue real. Pero igualmente real fue la fuerza que descubrí, la capacidad no solo de sobrevivir, sino de prosperar y ayudar a otras a hacer lo mismo. Si pudiera volver en el tiempo, no cambiaría nada. Cada lágrima derramada fue una semilla para lo que vendría después. Y lo que vino después, mis queridos, incluyó una sorpresa que ni en mis sueños más locos podría imaginar. Una sorpresa que llegó por correo, casi 20 años después, cuando ya casi había olvidado el verdadero nombre del hombre que un día llamé marido. Capítulo 4. Los años 70 y 80 fueron de crecimiento constante, tanto para los negocios como para mí personalmente. Nuestra red de tiendas Hilos de Oro se expandió a 5 unidades en diferentes ciudades, y la Fundación Amanecer ya había ayudado a más de 1000 mujeres a recomenzar sus vidas. En 1982 perdí a mi gran amiga y mentora, doña Augusta,
que partió a los 85 años, dejándome como principal gestora de todo lo que habíamos construido juntas. Fue un golpe duro, pero ella me había enseñado bien. Continué nuestro trabajo con la misma determinación. Acababa de cumplir 40 años cuando comencé a recibir invitaciones para dar conferencias en universidades y congresos sobre emprendimiento femenino. Imaginen, yo, que un día fui aquella muchacha tímida del interior, ahora estaba en escenarios, contando mi historia, o al menos la versión de ella que podía ser compartida públicamente. En 1985, fui invitada a participar en un programa de televisión sobre mujeres exitosas en los negocios. Era un programa nuevo, presentado por una joven periodista que hacía preguntas directas, sin rodeos. Guadalupe, sabemos que empezaste tu imperio después de ser abandonada por tu marido. ¿Cómo transformaste ese dolor en fuerza? Preguntó, en vivo, para todo el país. Respiré profundo antes de responder. El dolor nos enseña mucho si estamos dispuestos a aprender. Mi mayor lección fue percibir que nuestra felicidad no puede depender de otra persona. Cuando mi matrimonio terminó, descubrí que tenía dos opciones: hundirme en la amargura o usar aquella experiencia como impulso para algo mayor. Elegí la segunda opción. Lo que no conté, claro, fue sobre la llamada en la noche oscura, sobre la farsa que había sido mi matrimonio, sobre cómo Manuel en realidad nunca existió. Algunas verdades son demasiado pesadas para ser cargadas por otros. Aquella entrevista cambió muchas cosas. Comenzaron a llegar cartas, decenas, después cientos de ellas. Mujeres de todo México escribiendo para compartir sus historias, agradecer por la inspiración, pedir consejos. Cada carta la leía personalmente, y a muchas respondía a mano, incluso cuando mis asesores insistían en que era imposible dar cuenta de tanta correspondencia. Fue así, entre pilas de cartas, que en septiembre de 1987, me acuerdo precisamente de la fecha, encontré un sobre diferente. Sin remitente, papel de calidad superior, mi nombre escrito con una caligrafía que, incluso después de tantos años, reconocí inmediatamente. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, varias hojas llenas con la letra inclinada y precisa de Manuel. Me senté, respiré profundo y comencé a leer. Guadalupe, si esta carta llegó a tus manos, significa que ya no estoy en este mundo. Dejé instrucciones para que fuera enviada solo después de mi muerte. No espero tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero siento que te debo, al menos, la verdad completa. Tú fuiste la única, entre todas, que me venció en mi propio juego. La única, lo suficientemente inteligente y fuerte para desenmascararme y, aún así, encontrar un camino mejor que la venganza. Nací como Manuel Ramírez en 1935, hijo de un pequeño comerciante de Monterrey. Mi padre era un hombre honesto hasta la médula, que murió joven, dejándonos en la miseria. Vi a mi madre consumirse trabajando como empleada doméstica, humillada diariamente, hasta sucumbir a la tuberculosis cuando yo tenía apenas 15 años. Me prometí a mí mismo que nunca sería pobre o humillado como ellos. Comencé con pequeños fraudes, después evolucioné a estafas más elaboradas. El esquema del vendedor viajero surgió cuando me di cuenta de lo fácil que era ganar la confianza de familias en pueblos pequeños, donde un forastero bien vestido y de buenos modales era recibido como una novedad emocionante. ¿Preguntas por qué te elegí? Al principio fue calculado como todos los otros, pero algo sucedió que no planeé. Comencé a realmente disfrutar estar contigo. Tu sinceridad, tu bondad genuina eran como otro mundo para mí, un mundo que, en el fondo, envidiaba. Los días en tu pueblo, en nuestra pequeña casa, eran los únicos momentos en que no estaba representando completamente. Había una paz allí que nunca encontré en ningún otro lugar. Por eso, nunca pude dar el golpe final contigo como hice con las otras. Nunca vacié nuestras cuentas. Nunca fingí mi muerte para ti. Parte de mí quería creer que podríamos tener una vida real juntos.
Después de que me descubriste, y admito, quedé impresionado con tu coraje e inteligencia, continué mis fraudes por un tiempo. Pero algo había cambiado dentro de mí. La culpa, que nunca había sentido antes, comenzó a corroerme. En 1975 fui diagnosticado con un problema cardíaco grave. Los médicos me dieron pocos años de vida. Decidí entonces hacer algo que nunca imaginé. Comencé a devolver el dinero, anónimamente, claro, a Magdalena, a las otras. Y seguí tu trayectoria de lejos, Guadalupe. Vi cada logro tuyo, cada expansión de tus negocios, cada premio. Me enorgullecí de ti como si tuviera algún derecho a ello. Sé que debo parecer patético ahora, un viejo estafador tratando de limpiar su conciencia antes de morir. Tal vez sea exactamente eso, pero quiero que sepas que, entre todas las mentiras que conté en la vida, había una verdad. Los momentos contigo fueron los más cercanos que estuve de saber lo que es amor de verdad. Junto con esta carta, estoy dejando instrucciones para que una suma sustancial sea transferida a tu fundación. Dinero limpio, fruto de inversiones legítimas que hice en los últimos años. Acéptalo no por mí, sino por las mujeres a las que podrás ayudar. Si algún día puedes pensar en mí sin odio, ya será más de lo que merezco. Adiós, Guadalupe. Manuel. Leí la carta 3, 4 veces, con lágrimas silenciosas corriendo por el rostro. No eran lágrimas de tristeza o rabia, sino de una emoción que no conseguía nombrar. Una especie de cierre, tal vez. Junto a la carta había documentos de un banco suizo, confirmando la transferencia de una cantidad que me dejó sin aliento. Era dinero suficiente para expandir la fundación a todo el país. Aquella noche, sola en mi apartamento, miré por la ventana hacia la ciudad que ahora llamaba mía. Intenté imaginar dónde y cómo había muerto Manuel. ¿Solo? ¿Arrepentido? ¿Habría realmente cambiado o era apenas su último y más elaborado fraude? Nunca lo sabría con certeza. Lo que sí sabía, sin embargo, era que aquel dinero podría cambiar la vida de cientos de mujeres. Después de consultar con abogados y confirmar que los fondos eran legales, acepté la donación, pero con una condición: nunca usaríamos el nombre de Manuel. En su lugar, crearíamos un nuevo programa llamado Proyecto Renacer, porque al final de cuentas, de eso se trataba, dar la oportunidad de un renacimiento a quien lo necesitaba. 2 semanas después de recibir la carta, tomé una decisión impulsiva. Tomé un avión a Monterrey, la ciudad donde todo había comenzado. No sabía exactamente qué buscaba, tal vez algún tipo de cierre más concreto. Contraté un detective local, el mismo tipo de profesional que me había ayudado décadas antes. Necesito encontrar información sobre la muerte reciente de un hombre llamado Manuel Ramírez, expliqué. Y también la dirección actual de una mujer llamada Magdalena, que fue su esposa en los años 60. 3 días después, tenía mis respuestas. Manuel realmente había muerto, 2 meses antes, en un hospital de Ciudad de México, después de años luchando contra problemas cardíacos. Vivía modestamente, bajo el nombre de Mateo Sánchez, en un apartamento pequeño. No dejó familia. El detective también descubrió que Magdalena aún vivía en Monterrey, ahora una señora de 55 años, maestra jubilada. Al día siguiente, me paré frente a su casa, cuestionando mi propia cordura. ¿Qué diría? Hola, ¿yo también estuve casada con tu marido muerto? Estaba a punto de irme cuando la puerta se abrió y una mujer de cabello gris salió a regar las plantas del jardín. El mismo jardín donde estuve por primera vez 23 años antes. Ella notó mi presencia y levantó los ojos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó educadamente. ¿Magdalena? Mi voz salió casi en un susurro. Ella frunció el ceño, tratando de reconocerme. Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? Hace muchos años, respondí, reuniendo coraje. Vine a hablarte sobre Manuel. Su rostro palideció. Me invitó a entrar con voz temblorosa. En la misma sala donde había estado antes, ahora renovada pero aún reconocible, le conté toda la historia. Sobre cómo Manuel fingió ser Mateo,
sobre nuestro matrimonio, sobre cómo descubrí la verdad, sobre la carta que acababa de recibir. Esperaba rabia, tal vez hostilidad, pero lo que vi fue un profundo cansancio. Entonces era verdad, dijo después de que terminé. Siempre sospeché que había fingido su propia muerte. Los investigadores del seguro también, pero nunca pudieron probarlo. Magdalena entonces me contó su propia versión. Cómo conoció a Manuel joven, cómo él siempre fue encantador pero inestable, desapareciendo por largos periodos. Cómo, después de su supuesto accidente, recibió un seguro de vida modesto que apenas cubría las deudas que él había dejado. Cómo crió a sus hijos sola, con dificultad. ¿Y sabes lo más extraño?, dijo, sirviéndonos té. Hace unos 10 años comencé a recibir depósitos anónimos, pequeñas cantidades al principio, después mayores. Sospeché que era él, tratando de compensar de alguna forma. Quedamos en silencio por un momento, dos mujeres unidas por un hombre que había engañado a ambas y que, tal vez, al final, intentó hacer las paces con su pasado de la única forma que sabía. «Tus hijos», comencé vacilante. «¿Ellos saben?» El mayor sospecha. El menor era muy pequeño cuando sucedió. Apenas se acuerda de su padre. Preferí dejarlo así. Tomó un sorbo de té. «¿Y tú? ¿Tienes familia?» Sonreí. De cierta forma. Tengo mis negocios, mi fundación, cientos de mujeres que han pasado por nuestras puertas. Es una familia diferente, pero es mía. Conversamos por horas, compartiendo historias no solo de Manuel, sino de nuestras vidas, de cómo cada una, a su manera, había superado aquella traición. Cuando me despedí, Magdalena me abrazó inesperadamente. «Él no merecía a ninguna de nosotras», susurró. «No», respondí, «pero tal vez nosotras merecíamos la fuerza que encontramos después de él». Volví a casa con una extraña sensación de paz. El círculo estaba cerrado. Manuel, el hombre que había partido mi corazón y transformado mi vida, ahora era solo un recuerdo, ya no un fantasma que acechaba mis pensamientos. El dinero que dejó sería usado para un bien mayor, ayudando a mujeres a hacer lo mismo que Magdalena y yo habíamos hecho, reconstruir la vida en nuestros propios términos. En los años siguientes, el proyecto Renacer se expandió a 5 estados. Historias de transformación se multiplicaron. Cuando, en 1995, la prensa descubrió sobre la generosa donación anónima que había financiado esta expansión, inventé una historia sobre un benefactor que quería permanecer anónimo. Al fin y al cabo, ciertas verdades son como semillas, necesitan suelo adecuado para germinar, y la verdad sobre Manuel, sobre mí, sobre nuestra extraña y tortuosa jornada, tal vez fuera demasiado compleja para ser compartida en aquel momento. Pero hoy, décadas después, siento que finalmente puedo contar esta historia completa. No para despertar lástima o admiración, sino para mostrar que nuestras heridas más profundas a veces se convierten en nuestras mayores fuentes de fuerza. Aquella llamada en la noche oscura, su esposo murió hace 3 años, no fue el fin de mi historia. Fue apenas el primer capítulo de una vida que yo misma escribiría, página por página, con mis propias manos. Pero aún falta un último capítulo por contar. El legado que construí y lo que pasó en las últimas décadas hasta los días de hoy. Cómo transformé aquella llamada aterradora en una vida plena, con propósito, hasta llegar a mis 83 años con el corazón ligero, a pesar de las cicatrices. Y eso, mis queridos, lo compartiré en nuestro último encuentro. Capítulo 5. Y así llegamos al capítulo final de mi historia, mis queridos. Los años 90 trajeron vientos de cambio para México, y para mí también. En 1994, cuando nuestro país enfrentaba grandes transformaciones económicas, nuestras tiendas ya sumaban 12 unidades esparcidas por el país. La Fundación Amanecer, con el impulso del proyecto Renacer, se había convertido en una organización respetada nacionalmente, recibiendo premios y reconocimiento internacional. Pero confieso que, a pesar de todo el éxito externo, todavía cargaba conmigo un peso.
no exactamente de Manuel, sino de lo que aquella experiencia había hecho conmigo. Me di cuenta de que, en medio de mi determinación de probar mi valor y ayudar a otras mujeres, había construido muros a mi alrededor. Nunca más me permití una relación verdadera después de aquel matrimonio fraudulento. Me dedicaba íntegramente al trabajo, a las causas sociales, pero mi vida personal era un desierto emocional. Fue mi sobrina Clara quien primero señaló esto. Clara, hija de mi hermana menor, había comenzado a trabajar conmigo en 1992, recién graduada en administración. Una noche, después de un largo día de trabajo, estábamos revisando informes en mi oficina cuando de repente dejó los papeles a un lado. «Tía Lupe», dijo ella, usando el apodo de infancia que pocos aún usaban. «¿Has pensado en disminuir el ritmo? ¿Tomar vacaciones de verdad? Tal vez, no sé, permitir que alguien se acerque?» Levanté los ojos, sorprendida. «¿De qué estás hablando, Clara? Estoy perfectamente feliz con mi vida». «¿Lo estás realmente?», insistió suavemente. «Construiste un imperio para ayudar a las mujeres a liberarse, pero a veces me pregunto si tú misma te has liberado completamente». Aquellas palabras me impactaron como un rayo. Clara tenía razón. En mi búsqueda por superar el pasado, me había vuelto prisionera de él de otra forma. No confiaba, no me abría, no arriesgaba. Era seguro, pero ¿era realmente vivir? Decidí que, a los 53 años, tal vez fuera hora de intentar algo nuevo, soltar las riendas, al menos un poco. Al día siguiente, para sorpresa de todos en la empresa, anuncié que tomaría un mes de vacaciones, algo que no hacía en décadas, y que viajaría sola por Europa. Partí en marzo de 1995 con una única maleta pequeña, sin un itinerario fijo. Comencé por Madrid, ciudad que siempre había querido conocer por mis ancestros españoles. Después seguí a París, Roma, Viena. En cada ciudad evité los circuitos turísticos tradicionales. En cambio, me perdía por callejuelas antiguas, me sentaba en cafés observando la vida local, visitaba mercados callejeros. Fue en Florencia, en la tercera semana de aquel viaje transformador, que conocí a Antonio. Él era propietario de una pequeña vinícola en las afueras de la ciudad y estaba en la misma excursión que yo para visitar los museos menos conocidos. Conversamos casualmente durante el paseo. Él en su inglés cargado de acento, yo intentando recordar el poco italiano que había estudiado antes del viaje. «¿La señora está aquí sola?», preguntó él mientras admirábamos un fresco particularmente hermoso. «Sí, viajando sola por primera vez», respondí. «¿Y el señor?». «Soy viudo hace 5 años», explicó. «A mi Sofía le gustaría que continuara viviendo, así que aquí estoy, intentando». Había una sinceridad desarmante en aquel hombre de cabello gris y rostro marcado por el sol de los viñedos toscanos. Al final del paseo me invitó a cenar. Acepté, para mi propia sorpresa. Durante la cena, le conté fragmentos de mi historia. No todo, ciertamente, pero lo suficiente para que entendiera que yo también cargaba cicatrices. «La vita è strana», dijo él, levantando su copa de vino. «La vida es extraña. A veces nos hiere profundamente, pero esas heridas crean espacio para que algo nuevo crezca». En los días siguientes, Antonio me mostró su Florencia, no la de las postales, sino la de los residentes locales. Me llevó a su vinícola, donde conocí a su familia, 2 hijos ya adultos, nueras, 5 nietos ruidosos que corrían entre las vides. Me recibieron con la cálida hospitalidad italiana, como si fuéramos viejos amigos. En la víspera de mi regreso a México, Antonio y yo caminábamos por las orillas del río Arno. «Vuelve a visitarnos, Guadalupe», dijo él simplemente. «Siempre hay una botella de vino esperándote en mi mesa». Volví a México renovada, con una perspectiva diferente. No fue un romance de película. Antonio y yo éramos personas demasiado maduras para eso. Fue algo igualmente valioso, una amistad sincera, un recordatorio de que las conexiones humanas genuinas todavía eran posibles para mí. En los años siguientes, viajé a la Toscana regularmente.
Antonio y yo mantuvimos esa amistad especial hasta su fallecimiento en 2005. Nunca vivimos juntos, nunca nos casamos, pero compartimos muchos momentos preciosos, conversaciones profundas, cenas bajo las estrellas toscanas. Él me enseñó sobre vinos y olivos. Yo le contaba sobre los proyectos de la fundación. Su familia se volvió una extensión de la mía. Hasta hoy mantengo contacto con sus hijos y nietos. Fue durante ese periodo que tomé otra decisión importante: preparar la transición de liderazgo de la empresa y de la fundación. Clara, mi sobrina, ya demostraba todas las cualidades necesarias para asumir los negocios. Lentamente, comencé a transferir más responsabilidades a ella y a un equipo de jóvenes ejecutivas talentosas que habíamos formado, muchas de ellas ex-asistidas de la propia fundación. En 1998, a los 56 años, reduje mi carga de trabajo a medio tiempo, dedicando más tiempo a proyectos personales y a viajar. Comencé a escribir un libro, no sobre Manuel, sino sobre los cientos de mujeres que habíamos ayudado a lo largo de los años. Renacimientos, publicado en 2000, se convirtió en un bestseller inesperado y abrió puertas para conferencias y charlas en universidades. El nuevo siglo trajo cambios acelerados. Internet transformó nuestros negocios. Abrimos una tienda virtual en 2003, cuando eso todavía era novedad en México. La fundación expandió su alcance a través de programas online, llegando a mujeres en áreas remotas del país. En 2008, inauguramos nuestra primera filial internacional en La Habana, Cuba, ayudando a mujeres latinoamericanas a desarrollar sus propios negocios. Fue también en ese periodo que recibí una llamada sorprendente. Era Roberto, el hijo menor de Magdalena y Manuel. «Señora Guadalupe», dijo él vacilante al teléfono, «mi madre falleció el mes pasado, y entre sus pertenencias encontramos cartas suyas. Me gustaría conocerla personalmente, si es posible». Después de aquel primer encuentro con Magdalena en 1987, habíamos mantenido contacto esporádico, cartas ocasionales, llamadas en las fiestas de fin de año. Ella nunca reveló a sus hijos la verdad completa sobre el padre, solo que yo era una vieja amiga de la familia. Ahora, a los 46 años, Roberto buscaba respuestas. Lo invité a visitarme en Ciudad de México, donde yo ahora vivía en un apartamento acogedor con vista al Parque Chapultepec. Cuando llegó, quedé impresionada con el parecido. Tenía los mismos ojos intensos de Manuel, la misma barbilla determinada. «Mi madre siempre dijo que un día me contaría toda la verdad sobre mi padre», explicó Roberto, sentado en mi sala. «Pero el tiempo pasó, ella enfermó rápidamente, y ahora solo tengo preguntas». Miré a aquel hombre, no una víctima como yo fui un día, pero aún así alguien cuyo pasado fue construido sobre mentiras, y tomé una decisión. Le conté todo, sobre cómo Manuel fingió su propia muerte, sobre nuestro matrimonio, sobre las otras mujeres, sobre la carta que recibí décadas antes, y también sobre el lado bueno, cómo el dinero dejado por Manuel había ayudado a cientos de mujeres a través de la fundación. Roberto escuchó todo en silencio, ocasionalmente secando una lágrima. «Siempre sospeché que había algo más en esta historia», dijo finalmente. «Algunos detalles nunca tuvieron sentido. Gracias por tu honestidad». «Tu padre no era un hombre malo», le dije, sorprendida por mis propias palabras. «Era complicado, lleno de contradicciones. Hirió a muchas personas, pero al final intentó hacer algo correcto». Roberto asintió. «No puedo juzgarlo. No lo conocí lo suficiente para eso. Pero puedo elegir qué hacer con esta historia. ¿No es así? Tal como tú lo hiciste». Antes de partir, me entregó una pequeña caja. «Encontré esto entre las cosas de mi madre. Creo que debería quedarse contigo». Dentro de la caja había un broche antiguo, una pequeña flor dorada con una perla en el centro. Lo reconocí inmediatamente. Había sido mi regalo de bodas para Magdalena, comprado con mis escasos ahorros en la visita que le hice en 1987. «Lo usaba en ocasiones especiales», explicó Roberto. «Decía que era para recordar que hasta de las historias más dolorosas pueden nacer amistades verdaderas».
Aquel encuentro con Roberto fue una especie de cierre final. El círculo estaba completo. Los fantasmas del pasado, finalmente exorcizados por completo. En 2010, a los 68 años, oficialmente me jubilé de la gestión de los negocios, asumiendo solo un papel consultivo en el consejo de la fundación. Clara asumió como directora general del grupo, modernizando aún más las operaciones, mientras mantenía los valores esenciales que habíamos establecido. Los años siguientes fueron dedicados a proyectos personales. Comencé a pintar, un pasatiempo que siempre quise desarrollar. Viajé extensamente, muchas veces acompañando proyectos sociales en países en desarrollo. En 2015, a los 73 años, acepté una invitación para dar clases de emprendimiento social en una universidad, una experiencia revitalizante, compartir conocimiento con jóvenes ávidos por hacer la diferencia en el mundo. Hoy, a los 83 años, miro hacia atrás y veo no solo el dolor de aquel matrimonio fraudulento y aquella llamada aterradora, sino todo lo que vino después. Las tiendas que se convirtieron en una red nacional, la fundación que impactó a más de 10.000 mujeres, los libros publicados, las conferencias, las amistades profundas como la que tuve con Antonio, los hijos prestados como Roberto, los sobrinos nietos italianos que me llaman cariñosamente Nonna Guadalupe cuando los visito en la Toscana. Me doy cuenta de que aquella llamada que recibí hace tantas décadas, su esposo murió hace 3 años, fue, paradójicamente, el inicio de mi vida verdadera. Fue cuando dejé de ser un personaje en la historia de otra persona y comencé a escribir mi propia narrativa. Tal vez se pregunten si me arrepiento. Sí, mirando hacia atrás, desearía nunca haber conocido a Manuel, nunca haber vivido aquella farsa, nunca haber sentido aquel dolor lacerante de la traición. La respuesta sincera es no. No me arrepiento. Aquella experiencia me forjó, me transformó en la mujer que me convertí. El dolor es un maestro severo, pero eficiente. Nos enseña sobre nuestra propia fuerza, sobre la capacidad humana de volver a empezar, sobre cómo las heridas más profundas pueden transformarse en bendiciones disfrazadas. Si hoy soy quien soy, si ayudé a quien ayudé, si construí lo que construí, debo mucho a aquella terrible noche en que recibí una llamada diciendo que mi esposo estaba muerto, mientras él dormía a mi lado. Hoy vivo en paz con mi pasado. Las cicatrices todavía están ahí, claro. Las cicatrices no desaparecen. Pero ya no duelen. Son apenas marcas de una batalla ganada, testimonios de un viaje extraordinario que comenzó con lágrimas y termina, ahora, con gratitud. Y si hay un mensaje que quisiera dejarles a ustedes, que me han acompañado tan generosamente en esta narrativa, es este. No importa cuán oscura sea la noche que estés atravesando ahora, el amanecer vendrá. Tal vez no de la forma que esperas o deseas, pero vendrá. Y cuando llegue, te darás cuenta de que la oscuridad no solo pasó, te enseñó a ver mejor. Esta fue mi historia. Gracias por escucharme con tanto cariño. Si tocó tu corazón de alguna forma, por favor, deja tu like, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Y suscríbete al canal Diario de la Abuela para más historias como esta. Al final, cada uno de nosotros lleva una historia de superación dentro de sí. Algunas ya vividas, otras aún por vivir. Y recuerden siempre, no somos definidos por los golpes que la vida nos da, sino por la fuerza con que nos levantamos después de ellos. Un gran abrazo de esta abuela que aprendió que, a veces, los mayores regalos vienen disfrazados de los mayores dolores. Hasta la próxima, mis queridos.